Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Como ya vieron el título de este video, vamos a estar hablando sobre el caso de Cory Michelot, un caso muy pero muy triste que yo llegué a cubrir en mi otra red social en su momento, pero que finalmente ya obtuvo una sentencia. Entonces por eso me atreví a hacer un video hablando sobre este caso que desafortunadamente pasa muy seguido aquí en los Estados Unidos, y también ya lo he visto que ha pasado muy seguido en otras partes de Latinoamérica. Pero sin más preámbulo, vamos. El 2 de abril del año 2021, Cory Michelot, de tan solo 6 años, fue llevado al hospital Southern Ocean County en Nueva Jersey, en Estados Unidos, por su padre Christopher Gregor, quien dijo que su hijo no respondía después de estar vomitando y después de estar quejándose que no respiraba bien. Después de ser admitido, Cory comenzó a tener convulsiones y una hora después de haber ingresado a este hospital fue declarado oficialmente muerto. Brianna Michelot tenía tan solo 17 años cuando dio a luz a Cory el 1 de mayo del 2014. Cabe resaltar que Christopher Gregor tenía 22 años para ese entonces. No fue hasta después de 4 años cuando Brianna interpuso la demanda por manutención, ya que ella estaba batallando para mantener financieramente a Cory. Christopher se enteró de que él tenía un hijo con Brianna y se hizo la prueba de ADN para verificar si en verdad él era el padre, y después de que este ADN salió positivo, él reconoció a Cory como su hijo, aunque el niño se quedó siempre con el apellido de la mamá. En ese entonces, tanto como Christopher como su familia, o sea, su papá y su mamá, comenzaron una disputa legal para tener la custodia total del niño, ya que Brianna, la mamá de Cory, ella estaba teniendo problemas de adicciones, o sea, ella sí consumía sustancias ilícitas, por lo cual ella no trabajaba y prácticamente el niño se lo cuidaba la mamá de Brianna. Para ese año, Cory estaba viviendo con Brianna y estaba viviendo con su abuelo, o sea, la mamá de Brianna, el esposo de su abuela y también una tía en una casa, pero Brianna y Cory vivían en el basement de esta casa, tenía una especie de un estudio ahí, y el niño la verdad se miraba bastante saludable, ya que, como les dije, Brianna en sí no podía cuidarlo, pero era la abuela quien se encargaba que a él no le faltara nada. Ya para finales del 2019, Christopher comenzó a tener visitas sin supervisión con su hijo. O sea, que había momentos en que él se lo llevaba a estar con él en su casa y después lo tenía que devolver a su mamá Brianna. Y a finales de octubre de ese 2019, cuando Cory iba con su papá y después regresaba, fue cuando Brianna comenzó a notarle que el niño regresaba golpeado. Regresaba con algunas marcas que para ella no tenían ningún sentido. Hubo una ocasión en particular que Brianna notó que su hijo de tan solo 5 años tenía el labio roto y parte de su cara hinchada. Cory, muy nervioso, no le quiso decir a su mamá qué había pasado, pero Brianna, preocupada, le preguntó a Christopher y este le dijo que esos golpes habían pasado mientras el niño jugaba fútbol y que eso no era nada, que eso era normal, que cualquier niño de 5 años se golpea de esa manera. Brianna obviamente no le creyó y le tomó fotos a su hijo y reportó esto como un abuso infantil al Departamento de Niños y Familia de Nueva Jersey. Pero como es costumbre, el Departamento de Niños y Familia la mayoría de veces no hace nada, y en esta ocasión no fue diferente. Por lo que los meses pasaron y Cory seguía llegando a su casa con golpes y con marcas. Ya después de tanto estar ella reportando cada vez que su hijo venía golpeado en la casa de su papá, ella se cansó y metió un reporte, o sea, una queja en contra del Departamento de Niños y Familia para que tomaran en serio estos reportes e hicieran algo y que prácticamente le quitaran las visitas a Christopher para que el niño pues no estuviera en un ambiente en el que Brianna creía que era
un ambiente peligroso, ya que ella sí pensaba que el papá le pegaba. Según Brianna, todas estas marcas y todos estos golpes habían comenzado en septiembre de ese 2019, cuando Corey comenzó a irse a la casa de su papá. Lastimosamente, Brianna no pudo salir de sus adicciones, aunque ella trató en varias ocasiones meterse a rehabilitación. Ella lo lograba por algunos meses, pero después recaía, por lo que en marzo del 2020 ella perdió la custodia total del niño y Corey pasó a vivir con su papá en el complejo de apartamentos Atlantic Heights, ahí en la ciudad de Barnegat, en New Jersey. Poco después, cuando el juez o la corte vio que Brianna ya se estaba recuperando, que ya había ido a rehabilitación por esto y abuso de sustancias ilícitas, ella recobró las visitas con su hijo. Por casi un año, Brianna se llevaba a Corey un fin de semana de por medio y lo regresaba cada domingo a las 6 de la tarde. Y también habían días durante la semana que ella pasaba tiempo con Corey, o sea que después de que Corey llegaba a la escuela, su mamá lo iba a recoger por algunas horas, pasaba un tiempo con él y después se lo regresaba a su papá. Pero parte de las condiciones que había puesto el juez de este caso era que Corey no podía dormir en casa de su mamá si habían otras personas viviendo en esta misma casa, por lo cual obviamente era algo un poco difícil de lograr, ya que, como les dije al principio, Brianna vivía con su mamá, el esposo de su mamá y su hermana, por lo que Brianna, con la intención de pasar tiempo con su hijo, pasaba las noches del viernes en casa de Christopher y ya después ella todo el sábado se iba con Corey y ya después en la noche se lo regresaba. Y así estuvieron algún tiempo, aunque la relación de Christopher y de Brianna no era muy buena, pero la verdad, Brianna estaba intentando lo más posible para llevarse bien con el papá de su hijo y así pues estar cerca de su niño, ya que ella estaba en una condición bastante difícil y bastante desigual, ya que ella vivía con su mamá mientras que Christopher vivía solo en un complejo de apartamentos. Entonces, ante el juez, Christopher estaba más cualificado o calificado para estar o para tener la custodia de Corey en vez de Brianna. Para el mes de julio de ese 2020, cuando le tocaba la visita a Brianna, ella fue a recoger a su hijo y se dio cuenta que su hijo tenía marcas y golpes, pero esta vez eran unos golpes más severos. En esa ocasión, él tenía los ojos morados y marcas de mordidas, por lo que ella una vez más reportó esto al DCF o al Departamento de Niños y Familia, quien solamente entrevistó a Corey y obviamente Corey, siendo un niño, quien le tiene miedo, a quien le está haciendo todas estas marcas y todos estos golpes, no dijo nada. Él dijo que no, que se lo había hecho jugando, que se lo había hecho jugando fútbol o fútbol americano. Entonces, al final estos reportes quedaban en nada, pero Brianna sabía que Christopher era un hombre bastante impulsivo y violento y que prácticamente no quería a su hijo porque ella estaba segura que él lo maltrataba. Mientras los días pasaban, las semanas pasaban, las visitas con Corey eran casi lo mismo. El niño siempre llegaba con marcas, con golpes y Brianna lo único que hacía era reportarlo al DCF para no meterse en problemas con Christopher. O sea, ella no le reclamaba a Christopher porque ella tenía miedo de ya nunca volver a ver a su hijo. El 19 de marzo del año 2021, Brianna llegó hasta el apartamento de Christopher con la intención de pasar la noche ahí, ya que ella al día siguiente, el sábado 20 de marzo, ella tenía planes de llevar a su hijo a Pensilvania para que fuera a celebrar el cumpleaños de su abuelo, o sea, el papá de Brianna. Ella hizo esto, se quedó la noche con Christopher y con Corey y después en la mañana temprano salieron para Pensilvania, que quedaba como a 1 hora y media de donde ellos estaban viviendo, y ella estaba supuesta a regresar a Corey entre las 2 y las 3 de la tarde. Pero cuando ya a Brianna le tocaba regresar, ella venía en camino, pero había un tráfico enorme, lo que la iba a hacer llegar tarde. Ella le marcó a Christopher y le dijo: mira, yo estoy en el tráfico, voy a llegar tarde con el niño, pero quiero que sepas que ya voy en camino.
Esto Christopher no lo tomó para nada bien y se enfureció y le comenzó a decir cosas a Brianna. Le dijo que no, que se apurara, que él quería al niño aquí a las 3 de la tarde y de que ella tenía que ver cómo se lo llevaba. Obviamente esto no era factible, por lo que después Christopher le dijo: cuando estés en el apartamento, déjame a Cory en la puerta del gimnasio y yo lo voy a meter por esta puerta. Brianna y Cory llegaron alrededor de las 4:15 de esa tarde, o sea, 1 hora y 15 minutos más tarde. Pero la puerta del gimnasio estaba cerrada. Brianna le llamó a Christopher diciéndole: oye, yo estoy aquí con Cory, él te está esperando en la puerta del gimnasio. Este hombre vino donde él estaba, tomó a su hijo y lo metió para el gimnasio y Brianna se fue. Pero lo que vino después es algo que ustedes van a ver. Y es que es algo que yo no me explico cómo una persona puede ser capaz de tanto, ni tan siquiera con su propio hijo. Christopher tomó a Cory de 6 años y lo puso en la corredora. Lo puso a correr y rápidamente le fue subiendo la velocidad a esta máquina. Obviamente un niño de 6 años no va a poder con la velocidad de estas máquinas. Entonces lo que hacía Cory es que se caía, este hombre lo levantaba y lo volvía a poner ahí. Cory se volvía a caer y hubo un momento en que este hombre vino, agarró a su hijo de los 2 brazos, lo puso en la corredora y mientras Cory estaba luchando por mantener la marcha, él le mordió la cabeza, así como ustedes pueden ver. Él tenía una furia tan enorme en contra de su hijo o en contra de Brianna que tal vez él no se podía desquitar con Brianna, entonces se desquitaba con el niño, con su propio hijo. Brianna volvió a ver a su hijo hasta el martes 23 de marzo y ella obviamente le notó todos los moretones y todos los golpes que el niño tenía en todo su cuerpo. Brianna, al ver a su hijo, se preocupó y a la misma vez se enojó como cualquier madre, ya que cuando ella se lo dejó a Christopher, el niño no tenía ninguna marca. Y 3 días después, el niño presenta todos estos moretones y todos estos golpes que no eran para nada superficiales, y Brianna sabía que su hijo había sufrido al tener todas estas marcas. Entonces ella una vez más reportó el caso al DCF y llamó a la línea de emergencia para asegurarse que hicieran algo. Como es de esperarse, esto no pasó a más y ellos solo le tomaron el reporte. Al fin de semana siguiente, Brianna fue a ver a su hijo durante un partido de fútbol americano que él tenía. Y ella se sorprendió cuando Christopher le dijo que ella se podía llevar a Cory durante ese fin de semana, por lo que obviamente ella no le dijo nada y se lo llevó felizmente. Pero ella notó que su hijo tenía golpes nuevos, unos golpes que ella no había visto el martes y que no había visto antes. Esta vez Cory tenía marcas de dedos como si lo hubieran agarrado fuertemente y también tenía un gran moretón en su pecho y también en un costado de su cuerpo. El 31 de marzo, Brianna, ya cansada de esa situación y cansada que Christopher le siga golpeando a su hijo y que el DCF no hace nada, ella decidió llenar una orden de custodia de emergencia, prácticamente rogándole a la corte que hicieran algo. En las razones del por qué ella estaba llenando esta orden, ella escribió que era por el abuso físico que su hijo sufría mientras vivía con su papá. Y también ella agregó que ella temía por la vida de Cory. Y como parte del protocolo, a Brianna le ordenaron llevar a Cory al hospital, pero ya en ese día ya era muy tarde y ella se lo tenía que devolver a Christopher, por lo cual el día siguiente, el 1 de abril, ella volvió a recoger a su hijo donde Christopher y lo llevó a una clínica para que lo viera un pediatra. Estando en esta clínica, que era una clínica pequeña, ahí le dijeron que ahí no le podían hacer todos los exámenes que requería Cory y que se lo llevara a un hospital más grande. Antes de irse de donde su pediatra, Cory le dijo a su doctor que varios de los moretones habían sido cuando su papá lo obligó a subirse a la corredora, y el doctor le preguntó que por qué su papá lo había obligado a hacer esto.
A lo que Cory le respondió que su papá le había dicho que él estaba muy gordo. Después de haber dicho esto, Cory comenzó a llorar y a llorar y a llorar y a rogarle a su doctor que no le fuera a decir a su papá que él le había dicho esto. A este niño le tenía un miedo a su papá enorme y prácticamente él se había arrepentido de haberle dicho esto a su pediatra porque sabía que si su papá se enteraba, su papá lo iba a golpear aún más. Después de esta visita, Brianna lo llevó al Community Medical Center y ya para ese entonces eran las 6:30 de la tarde. Pero a Brianna el tiempo se le estaba acabando, ya que tenía que volver a Cory alrededor de las 7:30. Cuando se acercaban las 7:30, Christopher le comenzó a escribir a Brianna preguntándole que a qué horas iba a llegar con su hijo, que a qué hora se lo iba a devolver. Al principio, Brianna no le contestó, ya que ella estaba en el hospital esperando y esperando, ya que ustedes saben cómo son los hospitales, que aquí uno va hasta aunque fuera de emergencia y se tiene que pasar toda la noche ahí. Entonces Brianna, tratando como de ignorar a Christopher para que no le preguntara nada más, ya que ella no quería que él se enterara qué es lo que ella estaba haciendo, entonces al principio no le contestó. Pero esto obviamente enojó a Christopher y él continuó insistiendo hasta que ella le contestó diciendo que estaba en el hospital, ya que el DCF le había ordenado que tenía que llevar a Cory a ver a algún doctor. De este Community Medical Center la enviaron hasta el Jersey Shore Medical Center, o sea, un hospital más grande, y la razón fue porque en ese hospital había un doctor especializado en abuso infantil. Ya eran las 8:30 de esa noche cuando, después de hacerle radiografía, después de hacerle estudios de sangre, Christopher comenzó a llamar a Brianna y este hombre estaba de verdad, estaba enojadísimo. Él no podía con esta furia porque obviamente este hombre tiene problemas de ira. Pero Brianna le dijo que no se lo iba a llevar hasta que en el hospital le terminaran de hacer todos los estudios que el niño necesitaba. Este hombre siguió insistiendo, le dijo, no, tráeme a mi niño, en vez de decir, hey, si esta mujer está llevando a mi hijo al hospital es porque él está enfermo. Entonces necesitamos que, o sea, que esté en el hospital, más bien yo voy a ir allá y ver qué es lo que está pasando con mi hijo, pero claramente Christopher sabía que él se iba a meter en problemas, ya que en el hospital iban a saber todo lo que él le había hecho durante todos estos meses. En un momento de esa noche, a Brianna se le apagó el celular, se le quedó sin batería, por lo cual no le siguió contestando a Christopher. Eran las 1:30 de la madrugada ya del 2 de abril cuando a Cory le terminan de hacer todos los estudios y todos los exámenes y lo envían a la casa. Brianna sabía que a esa hora Christopher ya estaba dormido, cual no lo quería ir a despertar a llevarle al niño, sino que se lo llevó para su casa y horas más tarde Cory se levantó, desayunó con su mamá y estaba en perfecto estado. Aparte de esos golpes y moretones que él tenía, el niño se miraba bastante bien. Aparte que en el hospital no lo tuvieron que dejar internado, o sea que no le vieron nada que decía que pues algo estaba pasando con él y que tenían que dejarlo ahí. Entonces el niño se levantó, desayunó con su mamá y su mamá se lo llevó a Christopher y Christopher supuestamente lo tenía que llevar a la escuela ese día. Como se imaginarán, Christopher se levantó, notó que su hijo no estaba en su casa y él comenzó a escribirle y a llamarle a Brianna, amenazándola con que ella iba a perder todos los derechos que tenía sobre el niño. Ese mismo día, alrededor de las 3:30, Christopher le vuelve a llamar a Brianna y esta vez era para pedirle información sobre el seguro médico de Cory. Brianna, confundida, le preguntó que por qué lo quería volver a llevar al hospital si ella ya lo había llevado o algunas horas antes, o sea, el día anterior el niño había pasado toda la tarde y toda la noche en el hospital. Christopher le dijo que Cory estaba letárgico y que estaba durmiendo mucho y vomitando. Brianna se preocupó bastante por su hijo y le preguntó a qué hospital lo estaba llevando, pero Christopher se negó a decirle esta información. Ante la negativa de Christopher, Brianna comenzó a llamar a todos los hospitales que ella se podía imaginar y también llamó al departamento de policía para dejarles saber que
Christopher había llevado a Cory al hospital y que se había rehusado a decirle en qué hospital estaban. Pero la policía le dijo, tienes que esperar. En los hospitales también le dijeron, no, aquí no tenemos a nadie llamado Cory. Entonces lo único que le quedaba a Brianna era esperar a que Christopher se compadeciera y le diera información sobre el estado de su hijo. Mientras Brianna estaba esperando respuestas sobre su hijo, Christopher había llevado a su hijo hasta el hospital, lo estaba cargando y les estaba diciendo a la enfermera, bien calmado él, que el niño estaba vomitando y que le costaba respirar y que no sabía qué le pasaba, que ya él había dejado de responder, por lo cual el niño fue admitido rápidamente al hospital y ahí comenzó a tener convulsiones. Mientras Cory está teniendo convulsiones, Christopher salió del hospital y había vuelto ya cuando Cory había perdido la vida. Cuando él se entera de esto, él sale del hospital rápidamente y nunca más volvió al hospital, sino que el que regresó fue su papá, o sea, el papá de Christopher. Christopher estaba huyendo. Él se había ido con la intención de salir del estado, pero no sé qué fue lo que le dijo el papá que lo hizo devolverse y enfrentar todo lo que se le venía encima. Fueron hasta las 6 de la tarde cuando a Brianna le van a tocar la puerta de su casa y eran unos oficiales. Estos oficiales le anunciaron la muerte de su hijo. La causa de muerte de Cory fue por traumatismo por fuerza contundente y contusión cardíaca y hepática con inflamación aguda y sepsis. Lo que quiere decir en pocas palabras que su corazón e hígado presentaban heridas y golpes que llevaron a una fuerte infección interna y esto le había provocado la sepsis, o sea, había provocado que él ya no se moviera, ya no respondiera y posteriormente le había provocado que él tuviera estas convulsiones que lo llevaron a la muerte. Aunque el médico forense no pudo determinar si su muerte se había tratado de un homicidio o un accidente o una muerte natural, meses después, en julio de ese 2021, Christopher fue arrestado por negligencia infantil y fue puesto en libertad posteriormente, ya que la fiscalía no tenía muchas pruebas. Mientras tanto, Christopher está en libertad, pero a Cory se le hizo una segunda autopsia para identificar la causa de la muerte. En esta ocasión, el médico forense dijo que su muerte se había tratado de un homicidio por abuso físico prolongado. De hecho, dijo que Cory había sufrido heridas agudas en su corazón de 4 a 12 horas antes de su muerte. Aparte de estas heridas en su corazón que eran recientes antes de que él muriera, él presentaba en todo su cuerpo, presentaba golpes y marcas que eran de hace meses. Y todas estas marcas eran tal vez algunas de 5 meses atrás, otras de un mes atrás, otras de días. Y así el cuerpo del niño pues estaba lleno de moretones. Cosa que comprobaba todo lo que Brianna estuvo alegando por casi un año. Y que erróneamente el DCF nunca le quiso hacer caso. En marzo del año 2022, casi un año después de la muerte de Cory Michello, Christopher Gregor fue arrestado por segunda vez y esta vez él estaba siendo acusado de asesinato en primer grado, entre otros cargos. A Christopher le ofrecieron un acuerdo con la fiscalía que si él se declaraba culpable, él iba a ser enviado a la cárcel por solo 30 años, pero este hombre dijo que no, que él era inocente y que él iba a pelear su caso en un juicio. El juicio de Christopher Gregor comenzó el 30 de abril del año 2024. La fiscalía alegó que Christopher le había quitado la vida porque se había enojado que Brianna no se lo había devuelto a tiempo. Mientras tanto, la defensa alegó que Cory había muerto de causas naturales y también aprovecharon para culpar a la madre de hacer ganancias de las donaciones que la gente había hecho por la muerte de su niño y así también para hablar sobre el abuso de sustancias ilícitas que ella había estado teniendo durante todos estos años. Y la verdad fue una jugada muy pero muy sucia de parte de la defensa traer cosas que no vienen al caso. Porque Christopher nunca reportó que el niño estaba sufriendo o que el niño estaba en peligro mientras estaba con la mamá.
O sea, esta mujer sí tenía problemas de abuso de sustancias ilícitas, pero ella estaba haciendo todo lo posible para recuperarse y recobrar pues otra vez su vida y ser una mejor madre para Cory. También la defensa aprovechó para presentar una evidencia que Brianna le había escrito a un hombre para que le vendiera metanfetamina justo después de ella enterarse que su hijo había muerto. O sea, en el mismo día que la policía le dijo que su hijo estaba sin vida, ella le escribió a un proveedor para que le vendiera metanfetamina, lo cual es razonable para mí, porque si una persona está teniendo estos problemas de abuso, lo primero que va a hacer en una situación tan pero tan desgarradora que es perder un hijo, es irse a donde le pueda quitar un poquito este dolor que es a las sustancias ilícitas. Entonces ella lo aceptó, ella dijo sí, yo tengo esto, yo hice esto, pero ya me estoy recuperando. Pero es una jugada para comparar entre Christopher y Brianna, diciendo que esta mujer es una adicta, mientras que nuestro defendido es un hombre que trabaja, de que va al gym y que pues no le hace daño a nadie, solamente a su niño que mató a golpes prácticamente, va, pero ellos esa lógica todavía no la tenían en la mente. Finalmente, el 31 de mayo de ese 2024, el jurado encontró a Christopher Gregor, que ya tenía 32 años para ese entonces, culpable por el delito de poner en riesgo el bienestar de un niño y de homicidio involuntario agravado. Sin embargo, no lo encontraron culpable de asesinato en primer grado, cosa que la fiscalía estaba luchando para que ellos sí vieran que este hombre había asesinado a su hijo a golpes, premeditadamente, pero las 12 personas del jurado dijeron que no había las pruebas suficientes para que ellos creyeran que este hombre lo había hecho intencionalmente. Y por estos dos delitos, Christopher Gregor fue sentenciado a tan solo 25 años de cárcel. Una pena que para mí es una pena demasiado corta por todo lo que este niño sufrió desde que prácticamente conoció a su papá, que para mí hubiera sido 1000 veces mejor que no lo conociera. Pero Brianna, ella no sabía que al pedir la manutención para su hijo, ella iba a prácticamente a perder a su hijo en manos de este hombre. Y que prácticamente lo que ella quería pues le vino saliendo al revés, ya que ella solo estaba pidiendo dinero para su hijo, para que este hombre hiciera responsable, porque primero que nada, él era un adulto cuando le embarazó a ella, que tenía 16 años, pero al final ella no sabía de lo que este hombre era capaz en contra de su hijo, y aún así ella, durante el tiempo que ella notó que su hijo estaba siendo maltratado, ella trató de luchar, trató de reportar a este hombre, pero el DCF, el Departamento de Niños y Familia, no sirve para nada. Y se lo digo aquí porque yo he tratado con esos casos, yo he visto cómo el DCF trabaja y no sirven. Y así es como terminamos este caso, un caso triste como cualquier otro que yo les traigo acá, pero más conmovedor cuando se trata de niños. Porque es que los niños son tan indefensos, tan inocentes, que cuando caen en manos de personas como Christopher Gregor, pues es bastante difícil tener empatía por estas personas, si es que así se les puede llamar. Pero yo no me quiero extender mucho en el tema, porque sí tengo bastantes cosas que decir, pero mejor no. Pero sin más que hablar, solo me queda recordarles que se suscriban, que le den like, que comenten, que compartan este video si les pareció interesante, ya que esa es la única manera en la que me apoyan para yo seguir trayéndoles este tipo de casos. Y sin nada más que decir, ahora sí, yo me paso a despedir. Nos estaremos viendo en el próximo video. Muchas gracias. Adiós.